Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto cultural en homenaje a Antonio Machado, que hemos organizado en el Aula de Cultura del Colegio Notarial de Andalucía, la sede de Sevilla. Gracias a todos los que habéis venido y gracias también a los que nos ven por el Zoom. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación de quienes van a intervenir, que son tres poetas jóvenes, aunque alguno dice que no es tanto, pero son jóvenes, y a mí me parecen jóvenes ya a partir de una edad determinada. Bueno, entonces tenemos la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, 26 de julio de 1875, y queremos recordar al poeta y a su poesía a través de la mirada de tres poetas jóvenes, sevillanos como él, Jesús Beades, Rocío Arana y Victoria León, que intervendrán en sentido inverso. Primero intervendrá Victoria León, luego Rocío Arana y finalizará Jesús Beades. Entonces, empezando por Jesús Beades, es un personaje polifacético, es escritor, pero también músico. Dentro de la música toca varios instrumentos y además es compositor. Articulista, opina en prensa, opina en redes sociales, activo en redes sociales, también ensayista, diseñador, ha diseñado el anuncio del acto de hoy, pero sobre todo poeta, ¿no? Entre sus libros recientes, un ensayo que dice: leer no sirve para nada. Cuando leí ese título parece un poco contradictorio, ¿no? Leer no sirve para nada. Pero luego pensando, dice, es una crítica al hecho de que ahora tenga que servir todo para algo y a la visión productiva de nuestra vida e incluso del ocio, que tiene que ser productivo. Entonces me gustó. Como poeta es autor de Tierra Firme, poemario que obtuvo el premio Gerardo Diego, La ciudad dormida, que es el premio Adonais, y más recientemente Orden de alejamiento, premio Gil de Viedma, en 2022. El pasado año ha recibido un premio que tiene un nombre suena muy bien, ¿no? El mejor poema del mundo, premio al mejor poema del mundo por su poema Plegaria por las conversaciones. En los poemas de Jesús Beades aunan, he leído en algunas críticas, la cotidianidad y el sentido del misterio. Ha traducido a Chesterton lo que lo hermana con Enrique García Máquez, en admiración por este escritor inglés, y también en Chesterton y en los dos es importante el misterio que late en lo cotidiano, lo cual lleva también un sello contemplativo y místico que ambos aunan con el sentido del humor. Rocío Arana Caballero es doctora en Ciencias de Espectáculo y profesora de Didáctica de la Literatura en la Universidad de La Rioja, poeta y bloguera. Yo la conocí de las dos maneras. Es bloguera bajo el seudónimo de Unada. Estudió en Pamplona, ciudad a la que dedicó su poemario Pampaluna, en el que transmite la experiencia de una andaluza en la ciudad donde siempre llueve. Otros libros suyos es Magia, o sea que volvemos al tema de la magia, Mirar el fuego, Las 7 Barbies solteras, La llave dorada. Es accesi del premio Adonais, recibió el premio Florentino Pérez Envid de la Real Academia de Buenas Letras y su último poemario, La noche que no existe, parte de su experiencia en Logroño, donde es profesora, y la dicotomía entre el día y la noche, la vida que se produce durante el día, la vida cotidiana, la universidad, sus compañeros de trabajo, y la noche con el mundo de los sueños. Para Rocío, la noche existe como magia y no como oscuridad. No hay que esperar al viernes, dice, para ser feliz. Cualquier día trae magia y poesía envuelta en las horas. Victoria León es licenciada en Filología Hispánica, poeta, pero su profesión traductora literaria. Es una persona que se dedica y vive de la traducción, ¿no? Ha traducido a Mary Shelley, a Oscar Wilde, Stevenson, Tennyson, Kipling, Doyle, Ruskin, Hugo Foscolo, Sylvia Plath,
ha traducido la poesía completa de Silvia Plath, ha traducido para el Reino de Cordelia Los Rubaiyat. Es autora de un libro de aforismos que se titula Insomnios y los poemarios Secreta Luz, por el que obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, y más recientemente Flores de Fuego. Declara en uno de sus poemas que la poesía exige incandescencia, vivir o haber vivido entre las llamas. Dice pertenecer a la estirpe de Bécquer, de la poesía sevillana y andaluza, con una visión serena y estoica del mundo. Una Sevilla silenciosa que habla a media voz pero elocuente. Para ella la nostalgia es un potente motor de la creación poética. La creación poética que es catarsis, canto de lo perdido, el exilio de la infancia, y cita a Foscolo, un verso que dice: no sé quién fui, de mí murió gran parte. Como traductora aspira a realizar y a procurarnos a nosotros una lectura poética, de manera que, como dijo Carlyle, todos somos poetas o todos seamos poetas cuando leamos bien un poema. Mandando la invitación para este acto a algunos amigos, uno de ellos me ha preguntado: ¿y por qué no habláis de Manuel Machado? Y le he respondido que Manuel Machado siempre va a estar presente en cualquier evocación de su hermano, necesariamente por la unión que entre ellos hubo en su vida, incluso escribiendo a Limón, aunque Manuel fuera un andaluz abierto y chispeante y Antonio un andaluz serio y reconcentrado, que también los hay. Antes de comenzar el acto, quiero dedicarlo, en nombre de todos nosotros y este colegio notarial, a Antonio Rivero Tarabillo, poeta y traductor de otros poetas, entre otros oficios literarios, que nos honró con su presencia cada vez que se lo pedimos, siempre generoso y discreto, con esa forma serena y austera de ser cercano. Hoy habría estado presente con seguridad. Personalmente le voy a echar de menos y le voy a recordar como un amigo que se fue con tanto que darnos y enseñarnos todavía. Pues cedo la palabra a nuestra amiga Victoria, cuando quieras. ¿Esto es un micro? Sí, por ahí se oye. Pero bueno, cójalo. ¿Se oye? Están activos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos los asistentes, también a los que nos escuchan a través de Zoom. Es un honor esta invitación del Colegio Notarial de Andalucía para participar en este homenaje por el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. Y la obra poética de Antonio y Manuel Machado, no sé si sería capaz, en realidad, de dar una idea de hasta qué punto han sido importantes para mí, en mi formación como poeta y como persona. Y me permito también la licencia de hablar de ambas obras como de una sola, porque para mí en realidad son un todo indisoluble en su sentido, en el que, sin embargo, permanece intacta la personalidad de uno y de otro. Mi contacto con esa obra llegó primero a través de Antonio, que era el que formaba parte destacada de los planes de estudios de la enseñanza secundaria a finales de los años 90. Sus poesías completas, de hecho, si no recuerdo mal, eran incluso lectura obligatoria en COU y materia de selectividad. Allí me deslumbraron sobre todo los poemas de Soledades, Galerías y otros poemas, la poesía de juventud de Antonio Machado. Esa misteriosa concisión perfecta que era al mismo tiempo humilde y al mismo tiempo rebosaba de sugerencias y de música. Y aquella adolescente ensimismada que fui aprendió a guiarse sin duda por sus propias ensoñaciones gracias a aquellos versos. Y por qué no, también a conocer el mundo a través de ella, porque la poesía es una manera de conocer el mundo. Utilizo, por si acaso. Más tarde ya en la universidad llegó Manuel. Y a él llegué, curiosamente, de una manera indirecta, a través de unos poetas sevillanos que eran Fernando Ortiz y Javier Salvago, a los que leí mucho en aquellos años, y fueron los que despertaron mi curiosidad por el autor del mal poema. Pero no creo que importará demasiado, en realidad, el orden en que llegué a conocerlos. Lo cierto es que uno y otro acabaron siendo parte esencial de mi propio camino. Si uno me aportó un modelo de sugerencia y depuración del lenguaje, el otro me dio un ejemplo de búsqueda de la propia voz y un ejemplo de búsqueda de la expresión de la verdad de vida. Y ambos, por igual, creo, la música interior, sin la que para mí el poema no existe.
Nunca ni uno ni otro han dejado de acompañarme desde entonces. Y como decía antes en la entrevista previa, es que no creo ser ninguna excepción, porque no creo que haya en realidad ningún poeta en España para quien directa o indirectamente, de forma consciente o inconsciente, los hermanos Machado o alguno de ellos no hayan sido importantes e incluso cruciales en su camino. Y yo creo que esa trascendencia quizás solo puede compararse a la de otras dos figuras que son Bécquer y Cernuda en la poesía del siglo XX. Manuel publica Alma en 1902, Antonio Soledades solo un año después, y son dos hitos históricos indiscutibles en la evolución de la poesía hispánica. Dos hitos que marcan además el inicio de lo que entendemos como modernidad literaria y que consolidan un proceso de renovación antirretórica del lenguaje sin el que no podría entenderse, creo que la poesía que vino después. Diferente y complementario ha sido su legado poético, por supuesto, como diferente fue el carácter de ambos, introspección y extraversión, dandismo y desaliño, o como le recordaba el otro día a Jesús y nos reíamos, decidor uno, silencioso el otro, en palabras de Cansinos Hacer. Pero el conjunto de ambas obras posee, como digo, un alma única. Alma, esa palabra tan importante para los dos. Para Antonio, que apenas volvió más que de visita a su ciudad, a Sevilla, desde que se marcharon a Madrid, cuando él tenía apenas 8 años, Sevilla fue siempre un recuerdo lejano, vago de la infancia, una mirada ensimismada a la memoria muchas veces. Dicen que una breve visita en el año 98, de camino a una boda de un familiar en el puerto de Santa María, fue fundamental para la cristalización poética de ese álbum de estampas entremezcladas de memoria y sueño que hallamos en Soledades. Esa introspección lírica allí destilada, para mí siempre ha sido también la ciudad invisible y silenciosa, la Sevilla honda e íntima, alejada de los tópicos en la que yo habito, la que me ha dado la oportunidad de conversar con maestros del presente y del pasado, la oportunidad de amar, de aprender y de escribir poesía. Por eso, esté donde esté, siempre siento que puedo asomarme a ella cada vez que vuelvo al poema séptimo de Soledades, que al publicarse por primera vez en la revista Helio se titulaba El poeta visita el patio de la casa donde nació. Y siempre me parece igual de fascinante su perfecta alquimia de sueño y de recuerdo. Quiero compartirlo con ustedes aquí. El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta sobre el encanto de la fuente limpia, y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Es una tarde clara, casi de primavera, tibia tarde de marzo que el hálito de abril cercano lleva, y estoy solo en el patio silencioso, buscando una ilusión cándida y vieja, alguna sombra sobre el blanco muro, algún recuerdo en el pretil de piedra de la fuente dormido, o en el aire algún vagar de túnica ligera. En el ambiente de la tarde flota ese aroma de ausencia que dice al alma luminosa nunca y al corazón espera. Ese aroma que evoca los fantasmas de las fragancias vírgenes y muertas. Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara, casi de primavera, tarde sin flores, cuando me traías el buen perfume de la hierbabuena y de la buena albahaca que tenía mi madre en sus macetas. Que tú me viste hundir mis manos puras en el agua serena para alcanzar los frutos encantados que hoy en el fondo de la fuente sueñan. Sí, te conozco, tarde alegre y clara, casi de primavera. Decía don Antonio que de toda la memoria solo vale el nombre claro de evocar los sueños. Y yo creo que este poema es eso, es ese círculo del tiempo infinito, soñado y vivido a la vez. Y era sin duda ese mismo patio de huella imborrable al que aludió también en el célebre autorretrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Y el mismo patio que volvería a evocar al recordar a su padre en ese emocionante soneto de nuevas canciones, donde ya el poeta adulto escribe: esta luz de Sevilla es el palacio donde nací con su rumor de fuente. Mi padre en su despacho, la alta frente, la breve mosca y el bigote lacio. Mi padre, aún joven, lee, escribe, hojea sus libros y medita, se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea. A veces habla solo, a veces canta.
Sus grandes ojos de mirar inquieto ahora vagar parecen sin objeto donde puedan posar en el vacío. Ya escapan de su ayer a su mañana. Ya miran en el tiempo, Padre mío, piadosamente mi cabeza cana. El poeta identificaba allí simbólicamente la casa natal y la infancia con su padre, con su herencia moral y espiritual. La guía que ya adulto seguía buscando y necesitando frente al paso del tiempo y frente a los duros tiempos que se le arrancaban. Y su infancia seguía siendo un patio, algo abierto y cerrado a la vez, un espacio interior abierto al cielo, que yo creo que es la imagen que mejor identifica su manera de estar en el mundo. Una manera de estar en el mundo de la que habla también uno de los poemas que más tengo presente cuando pienso en lo que significa la creación poética y el papel de los poetas como esos invisibles legisladores del mundo, utilizando la hermosa expresión de Percy Shelley, cargada de idealismo, pero bueno, a mí me gusta ser, de vez en cuando permitirme la licencia de ser idealista en unos tiempos tan cínicos como los que nos ha tocado vivir. Y el poema de introducción de Galerías dice esto. Leyendo un claro día, mis bien amados versos, he visto en el profundo espejo de mis sueños que una verdad divina temblando está de miedo y es una flor que quiere echar su aroma al viento. El alma del poeta se orienta hacia el misterio. Solo el poeta puede mirar lo que está lejos dentro del alma en turbio y mago son envuelto. Perdón. En esas galerías, sin fondo del recuerdo, donde las pobres gentes colgaron cual trofeo el traje de una fiesta apolillado y viejo, allí el poeta sabe, el laborar eterno, mirar de las doradas abejas de los sueños. Poetas con el alma atenta al hondo cielo, en la cruel batalla o en el tranquilo huerto, la nueva miel labramos con los dolores viejos, la veste blanca y pura pacientemente hacemos, y bajo el sol bruñimos el fuerte arnés de hierro. El alma que no sueña, el enemigo espejo, proyecta nuestra imagen con un perfil grotesco. Sentimos una ola de sangre en nuestro pecho. ¿Qué pasa? Y sonreímos. Y a laborar volvemos. Quizá pocos hayan descrito a Antonio Machado como poeta con la exactitud del gran Rubén Darío en un artículo de 1906 titulado Nuevos poetas españoles. Antonio Machado es quizá el más intenso de todos, dice. La música de su verso va en su pensamiento. Ha escrito poco y meditado mucho. Su vida es la de un filósofo estoico. Algunos críticos han visto en él un continuador de la tradición castiza. A mí me parece, al contrario, uno de los más cosmopolitas, por lo mismo que lo considero uno de los más humanos. Queriendo honrar 150 años después de su nacimiento esa insobornable humanidad universal, de donde brotaba la poesía como palabra en el tiempo, y queriendo honrar aquellos días azules y aquel sol de la infancia que lo acompañaron hasta el final, yo voy a leer también como homenajes las tres brevísimas poéticas que abren como poema prólogo cada uno de mis libros, los dos publicados, a los que ha hecho mención, pero también el de mi último libro, que sale este jueves, llega a las librerías. Pensaba que iba a tener aquí ejemplares, pero no me han llegado a tiempo. Pero quiero leer porque son en realidad un poema escrito en tres partes y en momentos distintos, y creo que tiene más sentido que nunca leerlos juntos, y sobre todo por la presencia en el lenguaje y en el espíritu de los tres, de Antonio y de Manuel Machado. El primero se titula Rastro del fuego, de mi primer libro, Secreta Luz, y dice así. La poesía exige incandescencia, vivir o haber vivido entre las llamas, bajar al propio infierno sin más guía, haber mirado el mar sin esperanza y conservar al menos un puñado de cenizas que aún quemen en el alma. De Flores de Fuego, mi segundo libro, el poema que lo comienza y que le da título, Flores de Fuego. La poesía es el puente que une nuestra nada con la nada del mundo para hacer que de ellas nazcan flores de fuego cuya luz nos redime.
Y de mi tercer libro, De luz de la noche, el poema que también le da título. La poesía es un viaje de vuelta de las sombras, renacer de mil muertes por amor al destino, al misterio del mundo y a la luz de la noche. Y termino con otro poema de mi último libro que habla del heroísmo como esa máxima aspiración a la dignidad humana de la que está hecha la poesía de los Machado y que yo creo que es también la epopeya de cualquier vida. Se titula Los héroes y dice así: quien se aferra con furia a la esperanza, quien levanta sus armas contra el tiempo, quien con su fuerza salva la ternura, quien por la duda llega hasta la fe, quien ama como parte de sí mismo la mitad de sí mismo hallada en otro, aquel que busca la unidad del mundo y se interna en la noche y sus secretos, aquel que aún sabe arder en libertad en un país de hielo y servidumbre, esa estirpe olvidada de los héroes, allí donde se dicta cobardía. Muchas gracias. Hola. Sí. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, también quiero agradecer al Colegio Notarial de Andalucía que me ha invitado, a Jesús Beades, por supuesto, y a vosotros que estáis aquí, los que estáis en presencia y los que estáis por vía Zoom, que es algo muy, muy actual, ¿no? Y es muy bonito estar aquí celebrando a Machado. Cuando habla Victoria, me ha enternecido porque mi experiencia es la misma. Por supuesto, descubrí a Machado Co. porque había que leerlo. Eran los buenos tiempos en que había que leer a Machado para probar y para llegar a la selectividad, ¿no? Y si dicen, o he oído alguna vez que Bécquer es el poeta de los 15 años y Salinas es el poeta de los 20 años, ¿no? O sea, y efectivamente a ambos leí y además a esas edades. Para mí, Machado fue el poeta de los 17, 18 años, ¿no? Y recuerdo que había que hacer comentarios de texto, con lo cual había que desvanarse un poco para ver qué quería decir. Luego crecí y me di cuenta que no había que desentrañar tanto, ¿no? Que un buen poema es como un buen chiste que no se debe explicar. Sí. Pero también concuerdo con mi compañera en que me gustó mucho Soledades, ¿no? En esa época se explicaba siempre que Machado tuvo una etapa modernista, ¿no? Igual que Juan Ramón Jiménez, pero luego lo superó, o sea, como si fuera un sarampión, ¿no? Como si fuera una enfermedad nefasta que hay que superar a todo trance, ¿no? Luego te das cuenta cuando tú misma empiezas a escribir y van pasando los años, aunque parezca mentira, que no es que nadie supere nada, es que los seres humanos en general y los poetas en particular no nos detenemos en un punto, tenemos una evolución y esa evolución no significa que tengamos que renunciar o que superar o que esconder como un pecado lo primero que hemos escrito, ¿no? O lo segundo o lo tercero, ¿no? Porque es que hay muchas vidas en una vida, ¿no? Esto lo decía mi abuela, ¿cuántas vidas en una vida, ¿no? Y entonces, efectivamente, a mí me gusta mucho la etapa modernista de Machado por lo que bien dice Victoria, por la sensorialidad, ¿no? Y la sonoridad de su poesía, ¿no? Una poesía que si muchos piensan que el modernismo es como algo estridente, algo como clarines y castillos, etcétera, ni siquiera todo Rubén Darío es eso y desde luego Machado no es eso, sino que es un modernismo como muy somnoliento, intimista, sotoboche, de efectivamente fuentes, azulejos y caminos, ¿no? Y sí que me he dado cuenta de que en eso mi poesía sí que se ve muy reflejada, ¿no? Aunque, por supuesto, el poema que yo quiero leer de Machado y el que a mí me parece que más me ha podido influir
es el de Soñé que tú me llevabas, ¿no? Estos poemas dedicados a Leonor y a Leonor ya muerta, ¿no? Todavía me acuerdo la primera vez que vinieron a mis casas mis amigos poetas, ¿no? Y estábamos hablando de nombres y entonces alguien dijo, a mí me gusta mucho el nombre de Leonor. Y entonces yo dije, Leonor, la esposa muerta de Antonio Machado. Y entonces alguien dijo, o la mujer viva de Enrique García Márquez. Y entonces pensé, ¿qué referentes tan distintos tenemos? Y un año después, pues sus referentes ya eran, gracias a Dios, los míos, ¿no? Sin dejar, porque nunca se deja atrás, pues efectivamente los clásicos, ¿no? Así que voy a leer, voy a leer primero por aquello que he dicho de que los primeros poemas de Machado me gustan mucho y creo que me han inspirado. Este que dice, mi amor, ¿recuerdas, dime, aquellos juncos tiernos, lánguidos y amarillos que hay en el cauce seco? ¿Recuerdas la amapola que calcinó el verano, la amapola marchita, negro crespón del campo? ¿Te acuerdas del sol yerto y humilde en la mañana que brilla y tiembla roto sobre una fuente helada? Porque sobre todo en mi último libro, que es el que no he publicado y que os leeré algún poema inédito, que además en los recitales es, digamos, lo que más yo creo que se agradece y tal, pues hay mucho poema sobre campo y mucho poema sobre veredas y sobre paseos, ¿no? Ahí digo que pienso haber bebido de Machado, ¿no? Pero bueno, el poema de Machado que a mí más me ha conmovido, inspirado, impresionado es efectivamente este, ya de Campos de Castilla. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas. Vive esperanza, quién sabe lo que se traga la tierra. Este es un poema que a mí me parece que, por un lado, rebosa efectivamente bucolismo, también la sensorialidad propia del modernismo, que aquí vendría un erudito y diría, no, pero aquí ya superado y tal, ¿no? Pues ahí sigue estando, ¿no? Pero tienen los temas que a mí me parecen los más importantes de Machado, los que laten en su poesía más profunda, bueno, toda la poesía de Machado es profunda, que son efectivamente la dualidad entre sueño y realidad, como bien dijo quien me ha presentado en mi poesía, esto también está presente, ¿no? La esperanza, los diálogos con uno mismo, con sus recuerdos y cómo no queremos vivir de recuerdos, sino que queremos vivir de sueños porque esos sueños están vivos y pueden ser también esperanza, ¿no? Bien, y entonces voy a leer algún poema mío que puede estar, digamos, inspirado, aunque esto es mucho decir, ¿no? Porque Machado es mucho Machado, ¿no? Pero en Mirar el Fuego, que es mi libro de pretextos, y que además pensaba que no tenía yo ni un solo ejemplar, y llegué a Sevilla y efectivamente, gracias a Dios, en la casa de mis padres, y es como un gran arcano, pues había uno. Recuerdo este poema de Mi casa a tu casa que realmente describe un camino y además un camino sevillano, ¿no? Y dice así: el camino comienza en el primer naranjo de la tierra. Cruzo calles desiertas de película en blanco y negro, sin ningún adorno, y me asalta la luz de tantos soles que destiñen las ramas del naranjo. Es el primero de la tierra, nace del asfalto y la lluvia. Puedo verlo bailando con el sol desde mi casa. Allí comienza todo. Huele a vida sensual y verde, cálida y salvaje. Calor, calles desnudas en mis ojos y luego las palmeras del hotel reflejando el rumor de la piscina. Y yo, cuando tenía 15 años, esa tarde que vine con mi tío Javier
y sumergidos en el agua era la vida azul, una piscina. Y sigo caminando, yermos sucios, discotecas cerradas, el olor de las frituras, de los bares solos. Y llegar a las casas inundadas de hiedra roja, flores con herrumbre. Casas abandonadas, fueron bellas, pintadas de amarillo con jardín y gatos abrigando los portales. 7 gatos hambrientos. Los conozco. Conocen mi comida, mis palabras y mis zapatos rápidos huyendo hacia la sombra fresca bajo el puente. Decir adiós bajo los puentes. Coches apresurados, piedra sucia, luces pálidas de suburbio. Alcanzo la avenida, los jardines de Murillo, las luces ya despiertas, el olor diminuto de las flores estallando en el aire, derramándose. La plaza se detiene, llego a ti, a tu lecho de luz vertiginosa, a tu casa diáfana y tranquila. El camino termina en tu mirada, la primera mirada de la tierra. Voy a leer de este libro precisamente el último poema. He leído el primero y he leído el último. Me parece que yo creo que si hubiera publicado solo los dos, pues ya me hubiera valido. Pero bueno, Viajes. Dice así: mi corazón doméstico y descalzo, de andar por casa, de mirar el fuego con su magia primera, de paisajes interiores, ventanas y ventanas. Mi corazón que duerme por el día, que siente la llamada de las 3 tiendas, que no se quiere levantar y vuelve al escenario cada noche. Mirándote mirar se quedaría toda la vida si dijeras dónde. Voy a leer un poema de La noche que no existe, que tiene que ver con el día, efectivamente, porque otro Machado que me gusta, bueno, me gustan todos los Machados posibles, pero un Machado que me gusta también, he hablado del el bucólico, también esto secreto, del sueño, de la esperanza y tal, pero también me gusta mucho el Machado que habla de la cotidianidad, efectivamente, ¿no? de la magia de lo cotidiano, ¿no? Y este poema pues habla de eso, como casi toda mi poesía en realidad. Todo el día, dice así, las horas más azules, la mañana inmensa como un vaso de cristal. 8 horas seguidas de trabajo ruedan ante mis ojos en la esquina primera de la tierra, claro vértice. Y todo bautizado por la luz de unos ojos que surcan estas calles, de unas pocas palabras, un relámpago que sonríe fugaz y ya no está, pero sigue brillando todo el día. Y para cerrar, pues efectivamente os voy a leer algún poema inédito de mi último libro, que no sé cuándo saldrá realmente, porque no sé ni dónde colocarlo, pero bueno. Y el primer poema, el que abre, digamos, el libro se llama Primavera Violenta, y de alguna manera también creo que se inspiró en Soledades, ¿no? O en ese poema de Soñé que tú me llevabas, ¿no? Primavera violenta. Primavera violenta de la sangre ruborizada en flor, mañanas rojas, azahares tan blancos que me queman. Mi primavera virgen, mi primer abril en que suspiro a todas horas. Bullendo por mis venas va mi amor en vivo fuego, y aunque fuera suenen violines cristalinos, ríos puros, el rojo núcleo sabe su secreto. Muchas gracias. Muy bien. Los recitales estos están pensados para que un hombre en la mediana edad esté justo en el límite de necesitar ir al servicio después de beber agua. Entonces, esto está bien, porque así celebré. Bueno, esto de dar las gracias es una pesadez tremenda para el público, aunque sea de bien nacido. Estos actos son, en este tipo de cosas, un coñazo y ustedes están de acuerdo. Y como yo tengo el micro, pues no tiene más remedio que estar de acuerdo, porque estoy hablando yo. Yo siempre digo que los recitales de poesía son una pesadez, salvo los que voy yo. Pero no porque recite yo,
Esto suena muy mal con mi ímpetu. Voy a ponerme este. ¿Se escucha? Sí. Sí. Sobre todo para el público zumbón, público presente y público zumbón. Bueno, no solo porque recite yo, sino porque me junto con gente que escribe muy bien y habla muy bien. Entonces, yo me aseguro que el recital sea una cosa maravillosa. Pero en realidad ir a los recitales de poesía es una ocupación de riesgo. Lo digo aunque vaya contra mi interés, pero bueno, lo tengo que reconocer y hay que ser sincero y es así. Y este en concreto a mí me encanta por el tema del que va, por cómo se nos convoca y le doy las gracias, por supuesto, a Francisco Aranguren, básicamente porque es la primera vez que tengo un amigo que se llama Pachi. Y yo tenía ilusión porque a mis 47 años no tenía ningún amigo que se llamara Pachi, aunque es con CH. O sea, no me siento del todo contento porque yo quería un pata negra con TX, pero bueno, puedo ir diciendo que tengo un amigo que se llama Pachi. Porque claro, Pachi Andión yo no lo conocí, yo lo he escuchado en discos de pizarra, pero no lo he escuchado. No lo he conocido. Y gracias, por supuesto, al colegio de notarios que están para dar fe y nosotros venimos aquí a recibir esa fe. Así que gracias por dar fe y también este tipo de tinglaos que están muy bien que se den. Bueno, lo que hemos dicho antes en la nota de prensa y en las declaraciones que hemos hecho ahí en el backstage, que hemos dicho que está muy bien que estas cosas se hagan y que se hagan más, porque siempre hay que hacer como cuando van a los Goya los actores, ¿verdad? Que lo que hacen es pedir dinero, perras, queremos más subvenciones. Pues yo les digo lo mismo, más aptos, más cosas para nosotros. En fin, es muy bonito que nos acordemos de Manuel también. Se ha hecho con eso muchas bromas por culpa del cachondo, fíjate tú, es un decir, ¿no? El cachondo de Borges cuando dijo aquello de que si Manuel tenía un hermano también, en fin, esas coñas de Borges, que luego ya moderó, porque cuando estuvo con Soler Serrano, después la segunda vez dijo otra cosa. Manuel también es buen poeta, o sea, ya moderó, pero primero hizo la machada, nunca mejor dicho, de decir, pero Manuel tiene un hermano, porque por dar la lata, ¿no? Entonces el hombre, pues bueno, tenía esas cosas. Y es verdad que son dos grandes poetas. Mi maestro José Julio Cabanillas, en la poesía aquí presente, me dijo una vez que tenía la impresión de que Manuel era mejor poeta en el regate corto. No es una metáfora querida por mí porque no soy futbolero, pero lo entendí perfectamente. Pero que en la larga distancia Antonio Machado te daba más. Yo creo que se parece a eso que también me dijo José Julio, de que uno de joven suele preferir los cuentos de Cortázar a los de Borges. Yo creo que es porque es efectista. Cortázar es efectista, ¿sabes? El tío maneja muy bien el efecto y el tatachán final y una serie de manipulaciones emocionales a lo largo del cuento que están muy bien hechas. Y Borges es otra cosa. Borges es un señor hablando de las cosas que le gustan y está como en otra dimensión y o te metes en ese mundo o no entiendes por qué aquello se llama cuento. Con la edad yo creo que se va quedando uno con Borges. Creo que con Antonio Machado y Manuel puede pasar. ¿Qué pasa? Que algunos nos identificamos mucho con Manuel. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos sido también de recogernos tarde, hemos sido un poquito calaveras, hemos sido un poquito tarambanas. Entonces leemos sobre todo el Mal Poema, que yo creo que es el grandísimo libro que inaugura algo en el siglo nuestro, ¿no? En el último siglo de la poesía en español, el Mal Poema. Yo creo que en ese sentido decía Javier Salvago y Fernando Ortiz que eran muy manolinos, habían seguido esa senda de hacer poemas en que se hablaba de un modo coloquial, en que se hablaba de un modo incluso pesimista, pero siempre con un cierto arte, con una cierta media verónica, con una cierta salida flamenca que tenía Manuel, lo chic y lo torero. Cuando decía que él prefería lo chic y lo torero. Tenía esa mezcla de modas de París y la media docena de cañas de manzanilla, ¿no? Que decía él. Entonces, me alegro que nos acordemos porque don Antonio hubiera estado muy feliz de que nos acordáramos de su hermano y me emociona imaginarlos de chicos los dos correteando por un patio de Sevilla. Entonces, yo escribí una vez uy, qué feo está autocitarse, pero bueno, a ver. Yo escribí una vez que son dos caras de una misma moneda o son como dos almas complementarias que nos nutren como dos ubres de las que uno puede mamar, ¿no? Por decir algo sutil. Y que a mí me hacen falta ambos. Antonio Machado a veces a mí me ha podido parecer más desvaído, más flojo para lo que yo requería, pero claro, cuando uno requiere heroína y consume marihuana, pues claro, evidentemente todo es flojo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era un jovencito que uno lo que quería era rock and roll. Entonces Manuel Machado era rock and roll. Y Antonio Machado era un señor mayor, enlutado, con ceniza, que paseaba por ahí, que si los cipreses, que si no sé qué, que si estoy tristón. Y Manuel Machado era un cachondo,
Y un tipo, además, con temas y formas de expresarse deslumbrantes, porque tenía un talento tremendo. Es cierto que con el tiempo vas entrando y dices, bueno, ¿qué poemón es este? Y uno de repente descubre la pólvora. O sea, uno de repente lee Retrato o lee según qué poema de Antonio Machado de lo que yo creo que son sus mejores libros, sus 2 primeros libros. A mí no me gusta todo Machado, a mí la cosa última de señor mayor escribiendo cositas medio filosóficas a mí no me interesa nada. Hay gente que le gustará, está muy bien que Serrat le hiciera canciones, me parece estupendo, a mí no me gusta todo Antonio Machado ni todo Manuel, ni tiene por qué. Un poeta es un gran poeta por 5 poemas, por 10 poemas. Rubén Darío tiene ripios espantosos, espantosos, que ríete tú de alguno de Joaquín Sabina, espantosos, que es otro gran poeta. Espantoso. Y eso no lo hace, si lo que lo hace gran poeta son sus poemas buenos. Entonces, Antonio Machado es un gran poeta por 10 poemas. Puedes meter 30 si quieres, pero que tú coges y salvas en un cofre 10 poemas. Yo he llegado a la conclusión de que Antonio Machado hoy día, contra todo pronóstico, mi pronóstico de más jovencito, es que ha acabado siendo un poeta pop. Y os voy a decir por qué. No sé si recordáis el comienzo de Amadeus, la peli de Milos Forman, y entonces está el decrépito Salieri de la película, que no es el histórico, en una especie de asilo para pobres, y está con un cura, manicomio. El manicomio se había vuelto loco ya eso era un manicomio, era como celdas, ¿no? Se había vuelto loco ya de rabiar, ¿no? De asco y de envidia mocha, ¿no? Todo eso es mentira. Pero bueno, es una mentira muy bonita. La verdad es que es una película preciosa. Y entonces él le quiere decir al cura, un cura joven que estaba intentando confesarlo, que si lo recuerda su música, y él le tararea cosas y él no se acuerda, y el hombre no lo reconoce, no reconoce su música, y de repente tararea, no me acuerdo si desde la 40-41 de la sinfonía, no sé qué imaginaos que le tararea pam, 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 y el otro sigue, y el curilla se pone a tararearlo, dice esto es maravilloso, es de usted, y dice, no, es de Mozart. Entonces, ¿qué ocurre? Que no sabemos de memoria versos de Antonio Machado, y mucha gente se sabe de memoria versos de Antonio Machado, y de Manuel no tanto. Y en eso ha contribuido mucho Joan Manuel Serrat con sus discos de música, con Miguel Hernández, pero con Machado muchísimo, ¿no? Yo, sin embargo, os animo a que busquéis en Spotify, ¿cómo se llama? El agua en sus cabellos, o es el agua en tus cabellos, siempre dudo. ¿Es tus o sus? Hilario Camacho, exacto. ¿Es en sus o en tus? Siempre dudo. En tus, gracias. Siempre es bueno tener a alguien que sabe cosas, que realmente lee libros. Entonces, el agua en sus cabellos. Esa canción de Hilario Camacho me gusta más que todo lo que ha hecho Serrat, nunca. Mira que es bueno lo de Serrat. Pero esa canción de Hilario Camacho, que además acorta un endecasílabo un poco manerado de Antonio Machado, quiero decir, que es literario, no. Y lo mete perfectamente para que le quepa, o sea, ese desperté. Eso es y todo lo que ven, mi corazón latía atónito y disperso. Entonces yo, con 16 años, le dije, o 17, a Fidel Villegas, director de la revista Númenor, profesor nuestro en Altair, le digo, qué bueno es esto de Hilario Camacho. Mi corazón latía atónito y disperso, porque yo me identifiqué inmediatamente. Digo, esto soy yo. Y me dice, sí, pero es de Antonio Machado la letra. Digo, pues no está mal. Dije yo no sabía que era de Antonio Machado. Y eso me ha pasado más veces, con mucha. Y yo creo que es la forma, además, de llegar a los clásicos, a través de remontando el río como un salmón, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta, digo, bueno, es que en ese verso ya a mí me ha expresado más que todo Manuel Machado. En fin, que están muy bien los dos, y yo soy muy partidario, pero he querido expresarles cómo lo he vivido yo. Hoy día Antonio Machado es un poeta al que se vuelve, al que uno vuelve siempre. Y yo a Manuel Machado vuelvo sobre todo los poemas del mal poema, más que otros, ¿no? Ya los otros que son oropeles o son ejercicios o son... Ya los leí, ya los tengo en la cabeza, ya no los necesito. Entonces, por seguir esta extraña forma de homenajear... Por cierto, ¿ustedes nos recuerdan en COU, los que hicieran COU o lo previo o lo posterior, no voy a presuponer su edad, que la mitad de los alumnos hacían el comentario de texto diciendo el comentario de texto de un poema que podía ser de Soledades, de los primeros, del primer Soledades, antes de Galería y de nada, y decía el chaval, aquí Machado está muy triste porque se ha muerto su mujer, decían, porque habían pillado onda
de que eso es lo que pasaba en el poema A un olmo seco, ¿no? Aquí estamos tristes porque se ha muerto su mujer. Entonces los chavales ya cogían eso y decían, esto es lo que hay que decir en los comentarios de esto. Aquí estamos tristes porque se ha muerto su mujer. Y dice, pues si su mujer no había nacido. O sea, no había nacido, literalmente. En fin, a mí eso siempre me hace mucha gracia. Pero bueno, gracias a eso mucha gente leyó esos poemas, ¿sabes? Borges decía que no había que obligar a leer nada. Pero bueno, yo tengo ya con eso matices. Es verdad que la lectura obligatoria, decía Borges, es como hablar de amor obligatorio, pero por otro lado yo hay cosas que me pusieron a leer que después he agradecido haber leído. Entonces, hay que tener mano izquierda y derecha. Entonces voy a leer poemas que no son de Antonio Machado. Este poema se llama Fatum y es de Miguel Dors, grandísimo poeta Miguel Dors. Tiene que ver con nosotros porque va, como van ustedes a comprobar, sobre la vida de Antonio Machado. Fatum, que es como destino, pero destino en un sentido un poco oscuro, ¿no? Ese niño que llega, cartera remolona, botines desatados, al colegio de Sánchez, no sabe que sus pasos felices por Sevilla, luz, patios, calles, cales, le acercan a Collioure. París, Rue Vaugirard, ese muchacho gris y desmadejado que avanza hacia el otoño berleniano del hondo jardín de Luxemburgo, no sabe que camina hacia Collioure. Por la Alameda de Oro, Soria pura, lentos enamorados demorándose, mirándose en el Duero, Soria pura, la novia, con manos inocentes, sacude la ceniza, tiza acaso, del hombro del poeta, que no sabe que tan dulces senderos le llevan a Collioure. El señor que, enlutado como un cirio, con su bastón y pasos soñolientos, domingo provincial, sube a los olivares de Baeza, no sabe que sube hacia Collioure. El viejo arrebujado en sus recuerdos, que mira cómo pasan vertiginosos los naranjos por la ventana del coche y los aspira al levante azul, no sabe que por aquella ruta de flores y palomas y muchachas se está acercando a Collioure. Un súbito frenazo, la puerta abierta, el frío látigo de la lluvia, sale a la noche y anda entre voces anónimas, oscuras y olor a bajamar. La lluvia. Unas preguntas francesas, tan extrañas como un sueño. La lluvia, los papeles, la lluvia, los gendarmes mojados alzando la cadena fronteriza. Igual que un sueño todo. Francia, ya clareando, y aquel cartel. Collioure. Nombre jamás oído. No sabe que allí estaba, desde siempre, esperándole su muerte. En fin, yo con eso ya me conformaba. Pero bueno, en un claro ejercicio de boicoteo a mí mismo, ahora recitaré un poema mío, que no requiere explicación ni antesala ni nada, porque es tonto de puro obvio. Se titula Selfie y fue escrito en el 75 aniversario de la muerte de Antonio Machado. No quiero hacer ya las cuentas porque ya no quiero saber cuándo se escribió esto, pero bueno, hagan ustedes los cálculos. Y dice así. Mi infancia son recuerdos de un sándwich de nocilla y un álbum de los Gremlins en una tarde eterna. La moto jet veloz por un bosque de sillas y los Fraggle cantando su rock de la caverna. Ni un abusón del cole ni un tímido gafotas. Nunca he sido un guaperas, pero sí resultón. Mas recibí mis golpes y jugué a la pelota y a una niña escribí cartas con emoción. Hay en mis versos gotas turbias de adrenalina. No encuentro el agua clara donde calmar mi fuego. Y, como el entusiasta que emprende y no termina, hace años que habito en el desasosiego. Adoro una fogata, la pipa y la cerveza, las cantatas de Bach, Iron Maiden, Pink Floyd, mas desprecio ese rock tocado con pereza, ni soy un indie mustio de los que cantan hoy. Desdeño los lamentos de tristes cansautores que nos cuentan sus penas sin interés alguno. Creen que por llorar les debemos honores. Antes que cansautor, mejor hacerse tuno. Soy rockero o poeta, no sé. Yo escribo versos
de vez en cuando y toco la guitarra a menudo. Hago gracia a la gente por motivos diversos. En el barrio me llaman, con cierta guasa, el mudo. Converso con el Dios que nunca sé si está muy cerca o está lejos, si alguna vez ha estado. Prefiero, ante la duda, cultivar su amistad y si he de morir, morir santificado. Y al cabo dejo deudas para mis herederos. Al final de mi sueldo me sobra mucho mes. Me compro en Carrefour camisas y vaqueros y dejo el ahorrar siempre para después. Y cuando llegue el día de decir hasta luego y montar en el yate de mi primo Caronte, me encontraréis brindando, ya casi medio ciego, en pelota picada, hacia un nuevo horizonte. Y yo tenía el propósito firme de acabar en bajón y de que ustedes se vayan de aquí cogiéndome antipatía por una cuestión de humildad, porque por un deseo de humildad de que ustedes piensen en Antonio Machado y no en mi persona, o en todo caso piensen ustedes en Antonio Machado y en Victoria y en Rocío. Así que voy a terminar en bajón con un homenaje también a Antonio Machado, a otro de sus poemas más clásicos. Yo creo que sus dos poemas más importantes son Retrato y A un olmo seco, a mi modo de ver, o más importantes para mí. Así que, pues, procedamos con el siguiente. Porque además es bueno recitar al final algo que haga que el público sienta agradecimiento porque se haya terminado el recital y así todos nos vamos felices. Salvo que usted quiera decir algo, Bache. Este poema se titula, con gran originalidad, A un lomo seco. A un lomo seco, al que han hincado el diente y en la mitad mordido, con los calores de este agosto ardiente, algo de moho verde le ha salido. El lomo bien curado con el frío de la sierra de Huelva, una barba muy fina, le brota por un lado como un río, lleno de polvo y grasa en la cocina. No será como lomos que se exponen, bien colocado para que se vea, escoltado por quesos y morcones. Un escuadrón de moscas lo rodea y se acercan a él y su piel gruesa les sirve de festín y hasta de mesa. Antes que a la basura, lomo amigo, te arrojen como un viejo y roto abrigo y las ratas saluden tu llegada u otros bichos que nombrar no quiero. Antes de que de ti no quede nada y caigas en el hondo vertedero perdido entre alimañas, antes de que te habiten las arañas y pierdas ese olor que era la gloria y del cochino del que tú procedes, no quede ni memoria. Lomo, quiero anotar en mi cartera la gracia que me hace tu figura. Mi paladar espera también hacia la carne que se cura. Otro milagro de la charcotera. Muchas gracias, amigos. Pues después de esta sorpresa, ese homenaje muy personal, ¿no? Ya no me invitan más. A Machado. Hombre, hasta el próximo 150 aniversario. Bueno, pues nada, después de esto, pues muchas gracias a todos y damos por terminado el acto agradeciéndoles a los tres pues lo que nos han entretenido e ilustrado sobre el particular. Muchas gracias. Buenas noches.